vamos por favor a la palabra de Dios. Recuerden que el mes de junio es el mes de la reafirmación de nuestra identidad. Entonces, más importante que contar cuántos somos, lo más importante es saber quiénes somos o cuántos estamos reunidos en este lugar. Lo importante es quién soy yo. Diga, yo soy un hijo de Dios. Diga, somos hijos de Dios. Ustedes y yo no somos lo que la sociedad dice que somos, lo que nuestros padres nos han dicho que somos, lo que tal vez la gente pueda decir de nosotros, sino que usted y yo encontramos nuestra verdadera identidad en lo que Dios dice que nosotros somos. Somos hijos de Dios, redimidos, perdonados, príncipes del reino de los cielos. Entonces eso es lo que usted y yo somos. Vamos por favor a Hebreos capítulo 11 versículo 6. El libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento, capítulo 11 versículo 6. Hebreos 11, 6. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Hebreos 11, 6. ¿Lo tienen listo? Hebreos capítulo 11 versículo 6. Si alguno de ustedes por casualidad hoy, que nos acompaña por primera vez, hoy se encuentra en este lugar y no trajo Biblia y hoy viene por primera vez, por favor levante su mano, le damos la bienvenida y ante todo queremos prestarle una Biblia. Por favor, allí, ¿alguna otra persona? Levante su mano por favor. Allí atrás, Andrés, gracias. ¿Alguna otra persona? Levante su mano por favor para hacerle llegar una Biblia. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Hebreos 11, 6. Leámoslo todos juntos, por favor. Hebreos 11, 6. Leámoslo, por favor. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Señor, abona a nuestra fe, Señor. Renunciamos a todo pensamiento de incredulidad, a todo escepticismo y abrimos nuestro corazón para que día a día podamos creer más y más en ti, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. El tema de hoy es cómo vivir según lo que yo creo. Cada persona vive según lo que cree. Hay personas que creen que la fe se basa simplemente en el conocimiento de unas pautas religiosas o de unas tradiciones y unas costumbres, pero realmente yo vivo lo que yo creo. Amén. Yo vivo la vida cristiana. Por eso se habla de la vida cristiana como la vida cristiana. La vida cristiana no es un credo, no es una filosofía. No, la vida cristiana es algo práctico, lo que yo vivo día a día, mi dependencia de Dios. Yo vivo según lo que creo. Y dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede hacer muy buenas obras, puede ser una persona caritativa, pero si usted es una persona que no tiene fe, que simplemente hace obras de caridad por querer ganar un favor, usted no está agradando a Dios con eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él es y que Él puede, o que Él existe y recompensa a los que le buscan. Si usted obra conforme a lo que cree, de acuerdo a la palabra de Dios, usted es una persona que agrada a Dios. Y Él promete recompensarlo a usted por usted buscarlo a Él. Amén. Diga, buscar a Dios trae una recompensa. Dios desde el cielo nos envía una recompensa cada vez que usted y yo lo buscamos creyendo en Él. Amén. Dice también en Hebreos capítulo 11 versículo 1, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
¿Qué significa esto? Que con Dios vamos seguro, porque es la garantía de lo que se espera. La esperanza está asociada a la fe. Por eso hay un dicho que dice que lo último que usted y yo debemos perder es la esperanza. Siempre debemos tener una fe que nos mueve, una fe que nos fortalece. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dice la Escritura que nosotros los creyentes en Cristo, que tenemos la Biblia como el manual de vida, como la palabra de Dios, nos movemos no por vista, sino por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en lo que dice la Biblia con respecto al futuro, con respecto a nuestra vida. Amén. Dice también, la Escritura no dice, como concluyendo esto, el éxito diario de todo cristiano que crece y madura espiritualmente depende de ser y conducirse por fe en Cristo. Y vamos a ver 3 tipos de fe que existen. La fe salvadora. Todos nacemos, o sea, nadie nace ateo. O sea, Dios ha puesto una semilla religiosa en nuestro corazón, que es lo que dijo San Agustín, la semilla religiosa. Nadie nace ateo, nos volvemos ateos. El ser humano se vuelve ateo, toma la decisión de no creer en Dios. Pero Dios ha puesto en nuestro corazón su semilla, su espíritu, para que a través del espíritu usted y yo creamos. Entonces la fe salvadora es esa fe que nos mueve a creer en Cristo y a recibirlo en el corazón. Por otro lado está la fe como fruto, que en nuestro diario vivir, usted con el Espíritu Santo de Dios en su corazón, usted cree en Dios. Y usted se mueve diariamente en su vida, usted vive la vida creyendo en Dios, la fe como fruto. Y la fe como don es esa fe sobrenatural en donde usted y yo creemos a pesar de las circunstancias. Esa fe que nos lleva a decir el monte se moverá. Esa fe que nos dan un diagnóstico y Dios nos da seguridad en el corazón, de acuerdo a algo que Dios nos ha prometido, y decimos, no creo en el diagnóstico, sino creo en lo que Dios dice. Y nos movemos conforme a lo que Dios dice. La fe como don, podríamos decir que es como el combustible para que se lleven a cabo los milagros del Señor. Entonces, creer lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace es la llave del reino de los cielos. Vuelvo a repetirlo: creer lo que Dios es, creer lo que Dios dice y creer lo que Dios hace es la llave para el reino de los cielos. Y recuerden que usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Creer lo que Dios, diga conmigo, creer lo que Dios es, creer lo que Dios dice y creer lo que Dios hace. Esa debe ser nuestra fe: creer lo que Dios dice, creer lo que Dios es y creer lo que Dios hace. Diga conmigo: yo soy salvo por la fe. Yo no soy salvo por obras, yo soy salvo por fe para buenas obras. Dice Efesios 2, 8 al 9, yo lo voy a decir, porque por la gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por la gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido que el Señor nos ha otorgado a través de su sacrificio. Somos salvos. Esto no procede de nosotros, no por méritos personales, sino por méritos de Dios. Nosotros hemos sido salvados. Y dice que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Si fuera por obras, entonces la gente que hace muchas obras viviría orgullosa. Pero ninguno de nosotros está en condiciones, ningún ser humano está en condiciones de igualar lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso somos salvos no por obras, sino por fe, para buenas obras, las cuales Dios las ha dispuesto de antemano. Y vamos a ver 3 conceptos simples de la fe. Y vamos a ver el primer punto, si quiere usted tome nota. La fe depende de su objeto.
Y voy a explicarles de qué se trata. La fe depende de su objeto. Lo importante es en qué o en quién creemos. No podemos decirle a la gente que hay que vivir, ay sí, hay que vivir por fe y no por vista. Y entonces la gente dice, por fe o no por vista. No lo entiende, porque el ser humano de por sí cree en cualquier cosa, ¿cierto? Creemos en la gente, creemos en las personas. Hay personas que tienen una fe ciega por la lotería y viven haciendo lotería, viven haciendo chance, viven y han puesto su fe en la suerte, en el azar. Hay personas que creen demasiado en las personas. Son personas confiadas que constantemente le están dando en la cabeza porque no aprenden a pesar de las circunstancias. Entonces, la fe depende de su objeto. Entonces, lo importante es en qué o en quién creemos. Entonces, ¿en qué o en quién cree usted? ¿En quién o en qué cree usted? Es la pregunta de reflexión que cada uno de nosotros tenemos que hacernos hoy en este lugar. No se puede tener fe en la fe. Como una amiga que era muy melancólica cuando tenía como 15 años y era una niña muy melancólica, y un día dijo, estoy enamorada. Y todos, como ella no tenía novio, entonces todos volteamos a mirarla. ¿Estás enamorada? Sí, estoy enamorada del amor. ¿Usted se imagina entre adolescentes la burla que hicimos? Entonces usted y yo no podemos tener fe en la fe. Tenemos que tener fe en algo. Amén. Entonces vamos a ver la fe carnal. Existen varios niveles de fe. Entonces ya hablamos de la fe salvadora, la fe como fruto, la fe como don, y ahora vamos a ver la fe carnal, que se mueve en dos, que podemos decirle que la podemos describir de dos maneras: la fe natural y la fe intelectual o la fe histórica. Esa es la fe carnal. Entonces, la fe natural. ¿Cuál es la fe natural? Usted mira las nubes y están las nubes oscuras y usted dice, va a llover. Esa es una fe natural. Es la fe del sentido común, que nos lleva a creer en las cosas. ¿Por qué? Por lo que vemos. Fe natural. Y por otro lado está la fe intelectual o la fe histórica. ¿Quiénes creen como yo, según la historia, que el 12 de octubre de 1492 fue el descubrimiento de América? ¿Quiénes lo creen como yo? ¿Nos consta? No, lo creemos. ¿Por qué? Porque la historia nos lo ha enseñado, ¿cierto? Y hay muchas cosas que nosotros creemos que no nos consta, pero la historia nos lo ha enseñado. Entonces esa es la fe carnal, la fe natural y la fe histórica o la fe intelectual. El gran objeto de nuestra fe, ¿quién tiene que ser el gran objeto de nuestra fe? Jesucristo. Y les voy a decir por qué Jesucristo tiene que ser el gran objeto de nuestra fe. Porque solamente de Él se dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Queda claro o no? ¿De alguien más se dice eso? Entonces, la inmutabilidad y la invariabilidad de Dios lo hace a Él 100% confiable. Nada más es tan confiable como el Dios mismo hecho hombre, Jesucristo. Dice la Escritura con respecto a su palabra, porque finalmente Jesucristo es el verbo hecho hombre. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y además dice que Él nos ha enviado su Espíritu. Recuerden que el Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu, el Espíritu glorifica a Cristo. Y nos ha enviado el Espíritu como garantía de sus promesas. Eso es fidelidad. Eso lo hace 100%
fiel. Dice la escritura en Isaías 40, versículo 8, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, la fe depende de su objeto. Jesucristo es el único completamente fiel. Un día yo le decía a un pastor amigo, le decía, fulanito de tal es fiel. Y me decía, ¿fiel? ¿Fiel? Dios. Dígale al que tiene a su lado, fiel. Dígale, fiel, solo Dios. Y dígale al que, si es su esposa, si es un amigo, dígale, ¿fiel usted? Fiel, solo Dios. Y no dude de decírselo. No tema de decírselo. Fiel sus hijos, fiel sus amigos. Dice el Proverbios, ¿quién puede decir que es 100% fiel? Dice Proverbios. Nadie. El mismo Salomón, con toda su sabiduría, perdió el rumbo de su vida y se volvió un hombre infiel. Más de 900 mujeres. Se desvió un hombre que no ha habido hombre más sabio sobre la tierra. Una inteligencia impresionante. Y se desvió del camino de Dios y se volvió un hombre infiel. Porque solo hay uno que es 100% fiel y es el Señor. Amén. Las personas a veces no nos pueden ayudar, pero Dios siempre nos va a poder ayudar. Los hombres, los seres humanos, a veces no vamos a estar allí cuando nos necesitan, pero Dios siempre va a estar allí. Él es fiel, 100% fiel. Amén. Diga, gracias a Dios, Dios es fiel. 100% fiel. Por eso, como enseñaba mi esposa hace un mes atrás, cuando tuvo la oportunidad de dar un mensaje en la iglesia, decía que la gente más feliz del mundo es aquella persona que no espera nada de nadie. Usted espérelo todo de Dios, todo, porque Él es fiel. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Pero las promesas del hombre, ¿cómo son? ¿Cómo son las promesas del hombre? Un día decimos una cosa, el otro día estamos pensando otra. Pero Dios es fiel. Dios es inmutable. Dios es constante. Amén. Segundo punto, el nivel de fe que tengamos dependerá de cuán bien conozcamos al objeto de nuestra fe. Les explico esto. O sea, si el objeto de nuestra fe es Jesucristo, entonces el nivel de fe que tengamos dependerá de cuánto yo conozco a Dios. Porque hay personas que dicen conocer a Dios y tener fe en Dios, pero realmente no lo conocen. ¿Por qué? Porque no conocen su palabra. Entonces uno ve que hay personas que dicen tener una fe en Dios, pero van donde los brujos. Siendo o siguiendo una fe tradicional, practican disciplinas de religiones orientales que van en contra de la palabra de Dios. Participan en negocios ilícitos. Dicen mentiras. ¿Por qué? Porque no conocen realmente a Dios como Dios es. Y dicen creer en Dios. Pregúntele a cualquier persona que si cree en Dios o no cree en Dios, y todos le van a decir que sí. Y les voy a dar una noticia. También los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios depende de cuánto nosotros lo conozcamos realmente. Entonces, cuando la gente lucha con su fe en Dios, no es porque el objeto de su fe esté fallando o su fe sea insuficiente, sino porque no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de sus caminos. Si usted no sabe que Dios es fiel, entonces, ¿qué va a pasar? Dios le da a usted una promesa y como usted no sabe que Él es fiel, entonces usted deja a un lado la promesa y se va a buscar el beneficio de parte de otros. Si usted no sabe que Dios es santo,
entonces usted no va a procurar vivir una vida en santidad. Y esa fe no va a funcionar. Vamos a mirar Romanos 10, 17. Leámoslo por favor, búsquenlo. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hay personas, a mí me ha pasado que hay personas que vienen a decirme, pastor, ore por mí para que yo tenga más fe. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Nadie puede recibir fe cuando otro ore por él. Usted y yo crecemos en la fe cuando leemos la Biblia. Amén. ¿Quiere usted tener harta fe? Dedique tiempo a leer la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, usted nunca va a crecer en su fe. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios nos lleva a tener una fe grande. Poco conocimiento de Dios, poca fe. Dígalo conmigo. Poco conocimiento de Dios, poca fe. Mucho conocimiento de Dios, mucha fe. Entonces tenemos que asumir un compromiso de conocer de Dios. ¿Cómo conocemos de Dios? Todos los días hablando con Él. ¿Cómo conocí yo a mi esposa? Hablando con ella, compartiendo con ella. ¿Cómo conoce usted a las personas? Hablando con ellas, sabiendo que les gusta, ¿cierto? Así mismo pasa con Dios. ¿Cómo conoce usted a Dios? Pasando tiempo a solas con Él, hablando con Él, leyendo su palabra, orando, congregándonos, escuchando predicaciones. Así es como usted y yo conocemos a Dios. Entonces diga conmigo, poco conocimiento de Dios, poca fe. Mucho conocimiento de Dios, mucha fe. Amén. Si nuestro conocimiento de Dios y de su palabra es pequeño, tendremos muy poca fe. Y aclaremos una cosa. La palabra de Dios es verdad, así usted y yo la creamos o no. ¿Queda eso claro o no? La palabra de Dios es verdad, así usted y yo la creamos. O la creemos o no la creemos, no deja de ser verdad. Hay personas que dicen, sí, pero es que ustedes creen en la Biblia, yo no creo en la Biblia. Por lo tanto, para mí ese libro no tiene valor. El hecho de que la razón del ser humano ponga en tela de juicio la veracidad de la Biblia no quiere decir que la Biblia no sea verdad. El único libro que ha permanecido durante la historia fiel ha sido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque proviene de Dios mismo, un Dios que es inmutable, un Dios que es invariable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Dígale al que tiene a su lado, la Biblia es la verdad, créala usted o no la crea. Solo funciona, solo la vida del hombre. Este es el manual del fabricante. La vida suya y la mía solo funciona siguiendo el manual. Este es el manual para vivir. No hay otro manual. Que tal religión, la otra religión, solamente hubo uno que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Quién fue el que lo dijo? Jesucristo. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Ni San Cancio, ni Sancocho, ni... El único es Jesucristo. Así usted lo crea o no lo crea. ¿Por qué hablar con la foto cuando puedo hablar con Dios mismo? Pregunto,
¿Por qué hablar con la imagen? Ay, no, es que yo rezo a fulanito, a la imagen de fulanito, porque como él es santo, entonces él allá le dice al Señor, mire, ayúdele pues. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué hablar con intermediarios cuando Dios mismo nos atiende personalmente? Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 que podemos acercarnos a Dios confiadamente, sin intermediarios, de tú a tú con el Señor. ¿Lo cree usted? Créalo o no, es verdad, punto. La oración fue entregada a nosotros para que usted y yo tengamos comunicación directa con el Dios Todopoderoso. Amén. Ahorita existe la tecnología 4G, antes era 3G y decía uno, uff, ahora 4G. La tecnología de Dios es infinito G, sin intermediarios, sin tropiezos. No depende del estado del clima, no depende de las circunstancias. Dios siempre está allí. Amén. Tercer punto, la fe implica acción. Diga conmigo, la fe implica acción. Santiago capítulo 2 versículo 17 al 18, yo lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ojo, no soy salvo por obras, sino soy salvo para buenas obras. Yo creo en Jesucristo y mi vida tiene que ser coherente con mi confesión de fe. Se los vuelvo a repetir. No soy salvo por obras, sino soy salvo para buenas obras. Mi confesión de fe, yo soy salvo porque creo en Jesucristo. Mi confesión de fe, la presencia de Cristo en mi corazón, su espíritu en mí, me debe llevar ¿a qué? A buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que usted y yo las pongamos en práctica. Entonces, la fe sin obras es muerta. Digan amén. La fe sin obras es muerta. ¿Quiénes saben que debemos perdonar? ¿Quiénes lo saben? Levanten la mano. La Biblia dice que hay que perdonar. Levante la mano. Bueno, si usted y yo no perdonamos, nuestra fe es muerta. ¿Quiénes saben que tenemos que amar? Si usted y yo no amamos, nuestra fe es muerta. ¿Quién de aquí sabe que debemos ayudar a los necesitados? Que debemos cumplir la gran comisión. Levante la mano. Compartirle a otros de Cristo. ¿Quiénes de los que estamos aquí sabemos que debemos ser prudentes? Que no debemos hablar del prójimo. Que no debemos decir mentiras. ¿Lo sabemos o no? Si no lo practicamos, nuestra fe es muerta. A veces creemos, ay, no, entonces las obras que Dios dice son obras para que todo sepa. Entonces ponemos la placa en la puerta, este templo fue construido por fulanito de tal, y esas son las obras que valen. Olvídese, a Dios no lo descresta el dinero. A Dios no lo descresta la cantidad de lo que tú das. A Dios lo descresta tu fe en acción, tu fe práctica. Así lleves poco en la iglesia o sepas poco de Dios, pero eso que sabes lo pones en práctica, eso vale mucho para Dios. Diga conmigo, la fe implica acción. Diga conmigo, la fe sin obras es una fe distorsionada. Se ha levantado, básicamente en el siglo XX, se levantó un movimiento que se conoce como el movimiento del pensamiento positivo.
Eso también permeó la iglesia. Y entonces todavía se sigue viendo algún movimiento, por ejemplo, que se llama el movimiento de la fe. O sea, poner la fe en la fe. Entonces proclámalo y recíbelo. Entonces yo soy salvo y lo proclamo, perdón, yo soy sano y proclamo la sanidad, entonces Dios está en la obligación de sanarme. Esa es una fe irreal, porque usted y yo tenemos que proclamar y declarar la verdad de Dios. Pero a nosotros no se nos puede olvidar que Dios es soberano. Entonces, imagínense yo poner un letrero afuera de la iglesia. Entonces, venga a Casarroca y pongo un letrero como si fuera un consultorio. Entonces, ven a Casarroca, fe. Venga a Casarroca, milagros, sanidades, restauraciones. Sabemos que Dios puede hacerlo, pero Dios es soberano. Amén. Y no depende, ojo, del tamaño de mi fe, depende de Él. Amén. Diga, no depende del tamaño de mi fe, depende de Él. Desde luego la fe es importante para que los milagros y la restauración en la vida se lleve a cabo, pero nosotros no podemos ejercer un control sobre Dios porque Dios es soberano. Amén. ¿Eso queda claro o queda alguna confusión? Bueno, pero entonces el pensamiento positivo, aunque se ha involucrado de manera distorsionada en la iglesia, la misma iglesia se ha encargado de distorsionar ese pensamiento, no es del todo malo. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos que ser gente positiva, tenemos que ser gente que pensamos en bienestar porque Dios lo ha prometido. No tenemos por qué vivir angustiados y ansiosos por el futuro, porque Él nos ha prometido que planes de bienestar y no de calamidad Dios tiene para nosotros. Entonces, tenemos que tener claro que la iglesia tiene que ser un lugar activo. No podemos ver la iglesia solamente como una enfermería donde la gente viene para ser restaurada. Desde luego, tenemos una enfermería que es la unidad bíblica de consejería, pero la iglesia tiene que ser un puesto de avanzada. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que ser agentes de cambio en esta sociedad. Esa es la fe en acción. Dígalo conmigo, yo tengo que ser un agente de cambio en esta sociedad. Si usted y yo solamente venimos a la iglesia, pero no practicamos lo que nos enseñan en la iglesia afuera, nuestra fe es muerta. Y usted puede decir, llevo tantos años en la iglesia y me sé tantos libros de la Biblia y tantos versículos de la Biblia, pero si usted no está dispuesto a practicar lo que aquí se le enseña, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, nuestra fe es muerta. Bueno, entonces, ¿qué enseña el pensamiento positivo? Si tú creer, lo puedes. Si crees que no eres una persona valiente, no lo serás. Y eso es verdad, ¿o no? Si sientes que no te atreves, no lo harás. ¿Es eso verdad o no? Sí, es verdad. Si quiero ganar, pero no creo que puedo ganar, es casi seguro que no voy a ganar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cierto que sí? Bueno, si pienso que voy a perder, ya perdí. Porque en el mundo encontramos que el éxito empieza con la voluntad. Todo se encuentra en el estado mental. Las batallas de la vida no siempre las gana el más fuerte o el más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gane será el hombre que cree que puede. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cierto que sí es verdad? Bueno, entonces vamos a ver algunas cositas de aquí. Repita conmigo, por favor. Todos vamos a decirlo con convicción de lo que vamos a repetir. ¿Por qué debería decir? Diga, ¿por qué debería decir? No puedo. Si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿por qué debería preocuparme por mis necesidades? Dígalo, por favor. Si sé que Dios se preocupará de ellas según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo, ¿por qué de tener miedo cuando la Biblia dice que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿Por qué debería escasear mi fe al vivir en Cristo si Él me dio una medida de fe? ¿Por qué debería decir ¿por qué debería decir ser débil si la Biblia dice que el Señor es la fuerza de mi vida y que demostraremos fuerza y acción porque conocemos a Dios? No, pero con ese ánimo sí. ¿Vamos a ponernos las pilas o no? Porque o si no, graves. Si estamos hablando de que sí podemos, graves. Diga conmigo, ¿por qué he de permitir que Satanás tenga la supremacía en mi vida cuando el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo? ¿Por qué debería aceptar el fracaso si la Biblia dice que Dios siempre me lleva de triunfo en triunfo? ¿Por qué he de estar falto de sabiduría si sé que Cristo me la da abundantemente cuando se la pido? ¿Por qué debería estar deprimido si puedo recapacitar en el amor, compasión, fidelidad y esperanza que Dios me da? ¿Por qué debería preocuparme o estar ansioso si puedo echar mis ansiedades en Dios, quien tendrá cuidado de mí? ¿Por qué debería estar bajo esclavitud sabiendo que hay libertad donde el Espíritu del Señor está? ¿Por qué debería sentirme condenado cuando la Biblia dice no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús? ¿Por qué debería sentirme solo si Jesús dice que siempre estará conmigo y nunca me dejará desamparado? ¿Por qué debería sentirme maldito si Cristo me rescató de la maldición de la ley y recibiré su espíritu por fe? ¿Por qué debería estar triste si yo, como Pablo, puedo aprender a estar contento en toda situación? ¿Por qué debería sentir que no valgo la pena si Cristo se hizo pecado por mí para que yo fuese hecho justicia de Dios en Él? ¿Por qué debería sentirme opacado frente a otros si sé que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Por qué debería estar confundido si Dios es autor de paz y me da conocimiento a través de su Espíritu que mora en mí? ¿Por qué debería creer que fallé si soy más que vencedor en Cristo, quien me amó? ¿Por qué debería dejar que la angustia me embargue si tengo paz sabiendo que Jesús venció al mundo y a sus problemas? Iglesia, Dios nos ama como somos. Diga, Dios me ama como yo soy. Pero les tengo una noticia: Dios no nos va a dejar como estamos. Dios quiere que usted y yo seamos como Jesús, pero Él siempre nos va a amar. En un mundo tan cambiante, el amor de Dios hacia ti es la gran constante eterna en medio de las inconsistencias de nuestro andar diario. Dios nos ama, no importa lo que hagamos. No podemos vivir más allá de lo que creemos. Nuestra vida debe reflejar nuestra fe. Tenemos que tener cuidado con los sentimientos. Yo veo cristianos
en esta iglesia y también cristianos de otras iglesias, muy sentimentales y moviéndose en fe por sus sentimientos. Los sentimientos fluctúan. La Biblia dice en Jeremías que el corazón del hombre es engañoso, engañoso. Pero el que cree en el Señor permanecerá para siempre. Amén. No nos podemos seguir moviendo por los sentimientos. Los sentimientos cambian. Dios no cambia. Dios no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. Y a veces nos dejamos llevar por sentimientos y nos dejamos llevar por la rabia o la ira, porque nuestras metas son obstruidas. Queremos algo y las cosas no nos salen como quisiéramos y nos da rabia. Y esa rabia, no nos estamos dando cuenta que esa rabia y esa frustración es lo que está obstruyendo nuestra meta. Porque usted y yo no podemos controlar a Dios. Él es soberano, digan amén. Cuando una situación o un proyecto nos irrita, es por lo general que algo o alguien está obstruyendo nuestros planes. Y algo o alguien nos impide conseguir lo que queremos. Entonces, ¿cuál debe ser la meta de un creyente? Si usted dice, yo quiero ser el mejor papá del mundo, ¿usted cree que eso usted lo puede lograr? No, no lo puede lograr. ¿Saben por qué? Porque van a haber factores que van a impedir que usted eso lo lleve a cabo. Pero si usted dice, yo quiero ser el papá que tú quieres que yo sea, ¿quién es el único que puede impedir que eso se lleve a cabo? Yo mismo. Yo quiero ser el mejor esposo del mundo. ¿Usted cree que eso usted lo puede lograr? Puede que usted sea muy buen esposo, pero no se engañe, pueden haber miles y millones mejores que usted. Pero una meta que nadie puede impedir es que usted diga, Señor, yo quiero ser ese hombre, quiero ser ese esposo, quiero ser ese papá, quiero ser ese empleado, ese ciudadano que tú quieres que yo sea. ¿Quién es el único que puede impedir que eso se lleve a cabo? Yo mismo, nadie más. Amén. Entonces levante su mano conmigo y diga lo siguiente: Señor, yo quiero ser el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Amigo, amiga, esposo, esposa, ciudadano, hijo, que tú quieres que yo sea. Y hoy reconozco que el único que puede obstruir esa meta soy yo mismo. Por lo tanto, no estaré dependiendo de otros, sino de mí mismo en cuanto al cumplimiento de esa meta. Con la ayuda de tu Espíritu, sé que lo podré lograr en Cristo Jesús. Amén y amén. Otro sentimiento con respecto a la fe, que es contrario a la fe, es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el temor al futuro. Es una señal de una meta incierta. Usted no puede poner su fe en lo incierto. Usted tiene que poner su fe en lo verdadero, para que usted no sea una persona frustrada. Cuando basamos nuestro futuro éxito en algo que nunca sucederá, tendremos una sensación de desesperanza y desamparo. Por ejemplo, ¿quién no ha puesto su esperanza en 20,000 millones del baloto, por ejemplo? Uy, si yo me ganara esta plática. Y usted empieza a soñar comprando carros, regalándole casa a la gente. Imagínese usted poniendo su esperanza en eso. ¿Eso es algo irreal o no? Es que cuando yo tenga plata y yo sea millonario, puede que usted tenga ese deseo, y es muy bueno que usted tenga metas, pero eso es algo irreal.
¿Qué es real? La palabra de Dios, la verdad. ¿Dios quiere que prosperemos? Sí. ¿Dios quiere que tengamos bienestar? Sí. Pero usted tiene que bajarse de la nube. Dígale al que tiene a su lado: bájese de la nube. Los cristianos, escuchen esto, los cristianos somos gente que tenemos los ojos puestos en las cosas de arriba, pero tenemos ¿dónde los pies? Dígalo nuevamente. Los cristianos somos gente que tenemos puestos los ojos en las cosas de arriba, pero ¿dónde tenemos los pies? En la tierra. El único ser que puede tener contacto con lo espiritual y con lo material es el ser humano. Dios nos creó de esa manera. Y por último, la depresión, una señal de una meta imposible. Cuando basamos nuestro futuro éxito en algo que nunca sucederá. Eso fue lo que dije ahorita. Bueno, era la depresión. La depresión es una señal de que estamos luchando en forma desesperada por una meta imposible o casi imposible de alcanzar. Y esa no es una meta saludable. La meta adecuada es llegar a ser lo que Dios te llama a ser. Los problemas y tribulaciones nos revelan una meta equivocada, pero también podrían ser medios para alcanzar la meta de Dios para nuestra vida, que es nuestra santificación. La gente dice: ay, ojalá la vida no tuviera pruebas. Si la vida no tuviera pruebas, nosotros nunca creceríamos. Ay, pastor, es que a usted le pasan unas cosas. Gracias a Dios, porque eso es lo que me ayuda a yo poderme parar en el altar y poderles predicar a ustedes con autoridad. Voy a leerles algo que está en la página 142 del libro Victoria sobre la oscuridad. Con esto terminamos. Decepciones, sus opciones. Cambio unas letras, entonces veo que la frustración de mi propósito es la mejor elección de Dios para mí. Su designio de ser bendición. Aunque disfrazadas puedan venir, hasta el fin y desde el principio se haya abierto a su sabiduría. Decepciones, sus opciones. Él no retendrá ningún bien, desde rechazos que solemos recoger, tesoros de su inefable amor. Bien sabe que cada propósito frustrado lleva una confianza más profunda, más plena, y que al final del proceso vemos que nuestro Dios es sabio y justo. Decepciones, sus opciones. Señor, tómame así tal cual, como barro en manos del alfarero, completamente rendido a tu toque. El plan de mi vida tú moldeas. No hay una sola decisión mía. Permíteme responder sin lamento. Padre, no mi voluntad, sino la tuya.